Buen día, estimados estudiantes. Les saluda el profesor Jesús Galindo y hoy vamos a iniciar la semana 6 y vamos a trabajar viendo lo que es la reducción al primer cuadrante, pero la segunda parte, ¿no? Algo muy parecido a lo que hemos hecho en la clase anterior. Listo. Veamos a continuación en qué consiste este tema. Listo, muy bien. Hoy vamos a trabajar lo que es la reducción al primer cuadrante, la segunda parte. ¿En qué consiste este tema de esta reducción? Se va a trabajar para ángulos positivos mayores de una vuelta. Sabemos muy bien que la vuelta completa viene a ser 360, ¿no? Entonces, en este caso es bien práctico, ¿no? Casi como el anterior, solo que en este problema, todos los ángulos que nos dan, primero lo tenemos que dividir entre 360, ¿no? Para finalmente trabajar con el residuo, ¿no? Como podemos observar aquí en la figura. Si el residuo no pertenece al primer cuadrante, pues hay que realizar el teorema o la fórmula que hemos visto en la clase anterior, ¿no? ¿Recuerdan cuando hemos visto con respecto a la razón trigonométrica de 180, 360, 90, 270? Ya, eso mismo vamos a utilizar, pero después de haber reducido. Veamos a ver los ejemplos para que se pueda entender, ¿ya? Por ejemplo, nos dice aquí, reducir seno de 1985. Entonces, como es 1985, es un ángulo mucho mayor de una vuelta, lo que voy a hacer es dividirlo entre 360, ¿no? Lo divido y me va a salir a 5. 5 me va a quedar 1800 y el residuo me va a quedar 185. Entonces, este residuo es con el que vamos a trabajar. Y a partir de ahí vamos a reconocer lo mismo que hemos hecho en la clase anterior, ¿sí? Por ejemplo, sabemos del seno de 185, ¿no? Hay que recordar lo siguiente. 185 en realidad está en el tercer cuadrante y recordemos que el seno en el tercer cuadrante es negativo, ¿no? Por eso que esto yo lo voy a separar como 180 más 5. Saben que 180 se elimina y como ya sabemos que es negativo, entonces me va a quedar menos seno de 5 grados, ¿no? Y ese sería el resultado porque el 5 grados no es un ángulo notable, no es conocido, ni tampoco es cuadrantal. Ya está. Entonces veamos otro ejemplo, a ver aquí. Acá tenemos otro ejemplo bien claro. Tenemos tangente de 5535. Entonces recuerden, primer paso, dividir entre 360. Ese es el primer paso. Ahora ya está dividido, vendría a ser a 1, 5, 15, sale 5400, restamos y nos queda 135. Este resultado, con eso vamos a trabajar. Ponemos tangente de 5535 va a ser igual a la tangente de 135. Entonces recordemos lo que hemos visto ya en la clase anterior. 135, de acuerdo al sistema o al plano cartesiano, ¿sí? Para ir recordando, 270 o 360. 135 está en el segundo cuadrante, acá se ubica, ¿sí? Acá es el primero, el tercero y finalmente el cuarto cuadrante. Entonces, en el segundo cuadrante, la tangente viene a ser negativa, ¿sí? Eso también hay que recordar, ¿no? Recuerda que en el primer cuadrante todos son positivos, en el segundo cuadrante seno y cosecante son positivos, los demás asumimos que son negativos. En el tercer cuadrante es tangente y cotangente, son positivos. Y en el cuarto cuadrante viene a ser con el coseno y las secantes son positivos. Listo. Mientras que en el primero todos son positivos. Listo. Entonces, para reducir esta parte, ¿no? Acá se te está poniendo tangente de 90 más 45, ¿no? Recuerda que cuando utilices 90 o 270, tu respuesta va a ser, cuando se utiliza la razón trigonométrica en función de 90 o 270, ¿no? De un dicho o de un determinado ángulo, mi respuesta va a ser el complemento de la razón trigonométrica del ángulo, ¿no? Entonces, el complemento quiere decir, ¿no? Si acá dice tangente, su complemento va a ser la cotangente.
Por eso que tangente 90 se elimina y me queda menos cotangente de 45, ¿no? Y 45 es un ángulo muy conocido, ¿no? Es un ángulo notable que vendría a ser en este caso 1. Entonces todo esto se reduce en menos 1. Ya está. Entonces eso es lo que hay que recordar con respecto a este tema. Entonces vamos a ver algunos ejercicios. Ya no se olviden de esa parte, hay que recordar tanto con los ángulos negativos y también con los ángulos notables conocidos. Entonces en este caso vamos a trabajar con los números pares. Ya, vamos a trabajar los números pares. En este caso voy a explicar la número 2. En la número 2 nos dice calcular el valor de 36.270 por coseno de 36.180. Ya está. Entonces vamos a trabajar cada uno de ellos por separado. Ya, veamos a ver en qué consiste. Listo, entonces cada ángulo que tenemos lo vamos a dividir entre 360, ¿no? Según la teoría que hemos visto. Entonces vendría a ser, primero voy a trabajar con seno de 36.270. Ponemos acá. 36.270 lo voy a dividir entre 360. Entonces vendría a ser el más cercano a 1. Va a quedar 360 y nos estaría quedando 27, ¿no? 2, baja el 7 y baja el 0, ¿no? Entonces ya no habría más que hacer acá. Vendría a ser en este caso aquí 100. Listo. Entonces este sería el residuo, ¿no? Por lo tanto vamos a colocar seno de 36.270 viene a ser en este caso seno de 270. Y este seno de 270, ¿no? Recordemos uno de los capítulos que hemos visto también, ¿no? De los ángulos cuadrantales. Pues los ángulos que son 90, 180, 270, 360 y el 0 son ángulos cuadrantales. Por lo tanto, el seno de 270 viene a ser en este caso menos 1. Entonces ya tengo la primera respuesta, ¿no? Con respecto al primerito. Ahora nos faltaría ver lo que es el coseno de 36.180. Entonces vamos a poner acá 36.180 lo voy a dividir entre 360. Vendría a ser a 1, sería 360 y me estaría sobrando 1. Ahora baja el 8 y completo aquí. Listo, ya está. Entonces ya tenemos todo. Este sería el residuo y podemos decir que coseno de 36.180 viene a ser igual al coseno de 180 grados. Pero el coseno de 180 es también un ángulo cuadrantal. Y el coseno de 180 viene a ser menos 1, ¿no? Entonces ya tenemos ambos valores, simplemente los reemplazamos. E va a ser igual, seno de este número viene a ser menos 1, por el coseno del otro número, que también viene a ser menos 1, por lo tanto multiplicamos. Menos por menos vendría a ser más, y 1 por 1 sigue siendo 1. Entonces ese es el resultado para este ejercicio. Listo, chicos, muy bien. Entonces ese es el ejercicio número 2. Veamos ahora con la número 4. ¿Ya? Como les había mencionado, voy a trabajar, les voy a explicar los números pares. Entonces en la número 4 nos indica calcular seno de 1170 menos coseno de 3780, todo entre seno cuadrado de 990. Entonces, como son ángulos mayores de una vuelta, todo hay que reducirlo al primer cuadrante, ¿no? En este caso, a que sea menor de una vuelta y luego al primer cuadrante. Entonces, empezamos con 1170. Vamos a poner acá seno de 1170 vendría a ser 1170, lo divido entre 360. Entonces, un aproximado aquí vendría a ser a 3, ¿sí? Vendría a ser a 3, sería 0, 18, 1080.
1080 vamos a restarlo. Este le presta, ¿no? Para poder restar. Y me va a quedar en este caso 90. Entonces, esto vendría a ser seno. Seno de 1170 lo reduzco en seno de 90. Y el seno de 90 es un ángulo cuadrantal también conocido, ¿no? Que vendría a ser en este caso 1. ¿Sí? Seno de 90 viene a ser 1. Ahora vamos con el coseno de 3780. Ponemos acá. Coseno de 3780. Entonces lo voy a dividir 3780 entre 360. Entonces sería a 1, sería 360, me estaría sobrando 18 y baja el 0. Entonces simplemente acá sería 0. Y el residuo vendría a ser 180. Entonces me va a quedar coseno de 180. ¿Sí? Recuerden que solo trabajo con el residuo. Y el coseno de 180 también es conocido. Viene a ser un ángulo cuadrantal, ¿no? Todo lo que es 90, 180, 270 son ángulos cuadrantales. Y el coseno de 180 es menos 1. Y por último tenemos al seno de 990. Listo. Al final le agregamos la potencia, ¿sí? No hay problema, al final se agrega eso. Y ponemos 990, lo divide entre 360. Entonces vendría a ser a 2, el más cercano, que sería 720. Y restamos, nos va a quedar 270. Entonces, seno de 990 viene a ser el seno. Ahora sí le agregamos la potencia de 270. Y el seno de 270 viene a ser menos 1. Pero como eso está elevado al cuadrado, entonces menos 1 al cuadrado, negativo a exponente par, se vuelve positivo. Y ya tenemos todo. Ahora sí, como ya tenemos cada uno de los valores, solo nos queda reemplazar. Entonces ahí nos dice calcular todo esto. Seno de 1170 viene a ser 1 menos el coseno de 3780 que viene a ser menos 1. Todo entre el seno cuadrado de 990 que es toda esa expresión y me quedó 1. Entonces por ley de signos menos por menos sería más y nos quedaría 1 más 1 sobre 1. 1 más 1 viene a ser 2 y 2 entre 1 sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, la respuesta viene a ser la letra B, chicos. Ya está, chicos, muy bien. Vamos a ver el siguiente ejercicio, la número 6. Ya está. En la número 6 sí ya va a ser un poco más fácil, ¿no? Porque solo tengo un solo valor, que viene a ser 4020. Entonces, este va a ser mucho más fácil. Ese dato lo voy a dividir simplemente entre 360, ¿no? Entonces empezamos a ver. 4020, vamos a poner 4020, lo divido entre 360. Entonces, el más cercano vendría a ser a 1, 360, restamos, sería 2, acá le presta, ¿no? Le presta vendría a ser 10 y sería 4. Y baja el 0. 420 a 360, de nuevo sería 1. Ponemos 360, restamos y nos va a quedar 6. Entonces vendría a ser 60. Entonces el seno de 4020 viene a ser igual al seno de 60. Pero dése cuenta que 60 ya está en el primer cuadrante. Y por lo tanto, saben que en el primer cuadrante todos son positivos, ¿no? Recordemos esas tablitas, chicos. Entonces, 60 es un ángulo notable muy conocido, triángulo de 30-60, y nuestra respuesta vendría a ser seno de 60, vendría a ser raíz de 3 sobre 2. Y esa es la respuesta, ¿no? Entonces, la alternativa viene a ser la letra C de casa. Bien, listo, chicos, muy bien. Vamos a continuar con la número 8. A ver, veamos ahora sí. En la 8 también tenemos de esta misma manera. Dice coseno de 5380. ¿Ya? Entonces, este ángulo que está aquí, vamos a dividirlo, al igual que el anterior, sobre o entre 360.
¿no? Entonces vamos a poner aquí 5380 dividido entre 360. Listo. Entonces vendría a ser a 1, 360. Restamos, vendría a ser 8. Este le presta vendría a ser a 7, ¿sí? Porque sería 13. 13 menos 6 sería 7 y aquí va a quedar 1. Y acá vendría a ser a 0, ¿no? Baja simplemente. Ahora busco el más cercano, vendría a ser a 5 se pasa, vendría a ser a 4 y sería 0, 24, 1400, ¿no? 1440. Restamos y nos va a quedar 0, acá sería 4 y acá esta resta vendría a ser 3. Listo, ¿sí? ¿Estamos bien todo? Vendría a ser 3, 340. Y estaría quedando de esta forma, ¿no? 340. Entonces ponemos aquí coseno de 5380 viene a ser igual al coseno de 340. Y esto de aquí hay que recordarlo, ¿no? 340 se ubica en el cuarto cuadrante y el coseno en el cuarto cuadrante justo es positivo. Entonces vamos a buscar los valores que pueden ser. Sería coseno de 360 menos 20, ¿no? Recuerden que también lo puedo restar para que me dé este ángulo. Listo. Entonces 360 se elimina y la respuesta me va a quedar menos, a ver, disculpen, es positivo, recuerden, como es coseno. Entonces la respuesta sería coseno de 20 grados. Listo. Y ese es el resultado, ¿no? No hay alternativa, pero esta es la respuesta correcta, chicos, ¿no? Entonces el resultado es coseno de 20. Listo, listo, chicos, muy bien. Vamos a ver el último ejercicio en todo caso. Ya, listo, chicos. A ver, vamos a ver el último ejercicio. La número 10 en todo caso. En la número 10 nos dice calcular el coseno o la cosecante de 690 por tangente de 600. Entonces vamos a dividir cada uno de ellos. 690, vamos a poner acá, cosecante de 690. Ponemos 690 entre 360. Vendría a ser a 1, ¿no? Porque a 2 ya se pasa. 360. Restamos, sería 0, 3, 330. Entonces se convierte en cosecante de 330. Ahora identifiquemos, chicos. 330 se ubica en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Ubiquen su plano cartesiano, ¿no? Donde están los ángulos y está en el cuarto cuadrante. Y la cosecante en el cuarto cuadrante es negativo. Listo. Entonces vamos a reducir al primer cuadrante, ¿no? Utilizando este mismo caso. Entonces vendría a ser cosecante de 360 menos 30, ¿no? Que es lo que tengo que quitar para que me dé este ángulo, ¿no? Entonces ya sabe que este ángulo se va y me va a salir negativo. Entonces sería menos cosecante de 30, ¿no? Porque aquí ya lo tenemos. Ahora, ¿cuánto sería la cosecante de 30? En este caso, según el triángulo notable, viene a ser 2, 2 negativo. Entonces ya tengo la primera respuesta. Ahora vamos con la tangente de 600. La tangente de 600 voy a hacer lo mismo. 600 lo divido entre 360. Vendría a ser a 1, ponemos 360 y nos va a quedar 240. Entonces, tangente de 600 va a ser igual a la tangente de 240. Vamos a identificar. 240 se ubica en el tercer cuadrante. Y como es tangente, acuérdense que la tangente en el tercer cuadrante es positiva. Listo. Entonces podemos trabajar ya de las dos maneras, ¿no? A ver, veamos aquí. Si esto lo transformamos, lo reducimos al primer cuadrante, vendría a ser tangente y vendría a ser 180
más 60. ¿Sí? Recuerden que yo les di como sugerencia que utilicen los ángulos 180 o 360, ¿no? Porque cuando utilizamos 90, 270, hay que cambiar la razón trigonométrica, ¿no? Más que nada por eso, chicos. Pero también lo pueden utilizar, no hay ningún problema. Entonces 180 se va y me va a quedar tangente de 60, ¿no? No pongo el signo porque ya sabemos que es positivo. Y la tangente de 60 viene a ser en este caso raíz de 3. Entonces acá como respuesta es raíz de 3. Entonces con eso ya puedo resolver el problema. Ponemos E a que es igual cosecante de 690 por tangente de 600. Si lo reemplazamos, todo esto viene a ser menos 2. Y el otro es raíz de 3. Entonces mi respuesta final va a ser menos 2 raíz de 3. Listo. Y esa es la respuesta. Entonces la alternativa viene a ser la letra D. Listo, chicos, muy bien. Entonces hemos visto ya estos ejemplos, ¿no? En la cual ustedes van a poder trabajar lo que falta, ¿no? En este caso los impares, ahí están sus actividades en clase y también van a llevar sus actividades en casa. Muy bien, chicos, nos vemos entonces hasta la siguiente oportunidad.